continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Acá estamos en vivo. Me parece que estoy medio torcida. Ahí está, perdón. Estamos haciendo compañía. Les contamos todas las noticias parlamentarias en vivo hasta las 4 de la tarde. Y vamos a recapitular lo que pasó esta semana y preguntarnos si es posible que la próxima tengamos alguna sesión especial, porque es lo que se prevé. Y en función de eso han venido trabajando los diputados y las diputadas y los WhatsApp no paran. Hola, Jessy. ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, sí. Como decías, en el día de ayer tuvimos algunos dictámenes en comisiones que veremos si pueden ser posibles temas para la próxima sesión, así que hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Muy bien. Martín. Meli, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Hoy a esta hora, en este preciso momento, te puedo decir que hay negociaciones febriles entre el jefe de bloque, Germán Martínez, jefe de bloque del oficialismo, con diferentes bancadas, para ver si logra una sesión el 17, con varios temas. Hay, dicen, más de 50 órdenes del día, son temas varios, obviamente, ahí entra de todo, no hay temas de peso, están los temas que dice Jessica que se aprobaron en estos días, en dictámenes, no está todavía el dictamen y cuesta sacarlo, el que apostaba el oficialismo, que era el de la ley agroindustrial, es probable que no esté para la semana que viene. Pero es como la ley del Día de la Marmota. Parece, como que nunca está. Totalmente, sí. Tiene que salir. Eso y electromovilidad son como las leyes de la marmota. Sí, totalmente. Que parece que tienen consenso, pero después no tanto. Arman todo el sketch y se repite. Por eso. Y se repite. Bueno. Es un buen título, ¿o no? Claro. Ustedes que vienen del prismo gráfico. Está bueno. Sí, las leyes de la marmota. Gran película, aparte. Sí, peliculón. El 4 de febrero salía la marmota. Exactamente. Yo la celebro viendo el Día de la Marmota, cada 4 de febrero. Bueno, así estamos. Por eso lo sé con exactitud. Ya nos contarán. Entonces, digamos, de hecho, no sé si usted tiene la misma información, pero estaban diciendo que los resultados que hasta acá venía dando la soja no eran, por ejemplo, los esperados. Digo, para pensar leyes o medidas en relación al campo, porque el campo dejó, desde que Sergio Massa es el ministro de Economía, dejó de ser el enemigo del gobierno, pero tampoco es que le salieron un montón de leyes muy copadas. Bueno, en el medio está la sequía, ¿no? Claro. Hay expectativas mucho menores para sacarle al campo el provecho que deberían sacarle, justamente por eso. Pero lo cierto es raro, porque hubo desentendimientos entre oficialistas y opositores en la Comisión de Agricultura en el día de ayer. Algunos pensaban que se iba a tratar el tema
otros que no. Se retació un poco la información y finalmente no hubo dictamen. Y reitero, es muy probable que para la semana que viene no lo haya, con lo cual irían a una sesión, si van el 17 como aspira el oficialismo, sería una sesión bastante floja, pero bueno, la intención es sesionar, mostrar un Congreso más activo y esa es un poco la idea. También cómo va a gravitar en esa eventual sesión, no sabemos, está la intención, se viene hablando, pero cómo va a gravitar el tema de la cancelación de las elecciones. Suspensión, sí. O la suspensión, perdón, sí, está mal dicho, cancelación. La suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán. ¿Cómo gravita eso en un escenario como el Congreso, que tiene las aguas totalmente partidas y que además bueno, viene hoy siendo... ya está gravitando, ¿no? Está en este momento el jefe de gabinete, Agustín Rossi, dando su informe en el Senado. Sí. Con un discurso bastante encendido, con renovadas fuertes críticas a la Corte por este fallo que vos mencionabas, Meli. Un discurso muy duro. Habló también del tema del magnicidio, intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Bueno, vamos a repasar, si querés, después también algunos puntos sobresalientes de ese mensaje que todavía sigue el jefe de gabinete. Y que está repercutiendo este tema del fallo de la Corte en el Congreso. Y también ya tuvo sus primeras repercusiones en la Comisión de Juicio Político, que fue este martes en la Cámara de Diputados, donde llegó la noticia justo en el momento en que empezaba la declaración del ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, y varios diputados hicieron mención sobre este tema, por supuesto mostrando aguas partidas, como decías vos, Meli, por un lado desde el oficialismo, rechazando esta decisión de la Corte, de los jueces de la Corte, de 3 de 4 de ellos, recordemos, Lorenzetti no lo firmó, y por otro lado, el diputado López de la coalición cívica de Juntos por el Cambio, que defendió la decisión porque se basaba en otros antecedentes que ya había hecho, digamos, fallos la Corte, en el caso creo que era de Santiago del Estero, Río Negro, claro, hay antecedentes, no me acuerdo cuál, hay una de provincia más, sí. Y un dato interesante obviamente ahí, igual, Jessica, es que, perdón, un dato interesante para agregar a lo que dice Jessica es que en la cadena nacional que ofreció ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández dijo que va a agregar o va a enviar del Poder Ejecutivo como una causal más al pedido de juicio político de la Corte, este tema del fallo de suspensión de San Juan y Tucumán elecciones, ¿no? Exacto, eso iba a decir yo, cómo se encadena todo, ¿no? Porque una vez más Mauricio Macri, Alberto Fernández habla de Mauricio Macri como una decisión a donde la Corte evidentemente le está dando un gesto a Juntos por el Cambio, digamos que también se cuestiona, porque ahí el que primero salió a cruzarlo es Horacio Rodríguez Larreta, porque esta cuestión de utilizar la cadena nacional y en ese contexto, digamos, venir a meter la interna política de las elecciones y nombres propios es reprochable, y eso salieron a decirle. Y por otra parte, digamos, en el contexto de cómo venía llevándose adelante y lo que nos venían contando sobre lo que ocurría con el juicio político, también está esto que, la verdad, te guste o no te guste el fallo de la justicia, está para respetarlo y no puede ser nunca un argumento para, digamos, venir a endilgar un presunto mal desempeño de las funciones de un magistrado. O sea, si vos tenés una sensación o una sospecha y que por eso inicias un proceso de presunto mal desempeño de las funciones, se hace buscando, bueno, lo que está transcurriendo hasta aquí en la Corte Suprema y no el resultado de un fallo, aunque sea, digamos, una cuestión... también, si querés, opinable el tiempo que se toma la Corte respecto de cuándo iban a ser esos procesos electorales, porque estábamos a 4 días, o se estaba a 4 días cuando la Corte resuelve que se suspendan. Claro. Ahí igual, Meli, hay un tema donde por lo menos las denuncias que hacen desde el oficialismo es que las causales que ellos vienen incorporando al juicio político tienen que ver con que es un poder judicial metiéndose o arrogándose atribuciones que le competen a otros poderes. Por ejemplo, el caso del Consejo de la Magistratura, que diputados y senadores tienen que elegir sus representantes cada bloque, bueno, se metió a la Corte Suprema a decir sobre eso. Y en este caso hablan sobre atribuciones que corresponden a las provincias.
ese es el cuestionamiento que se le hace desde el oficialismo a los fallos. Quieren decidir por encima de la potestad que tienen las provincias, que tienen sus tribunales electorales. Digo, es el argumento que ellos plantean. Uno puede coincidir o no, pero ya lo había planteado la Corte con el caso Zamora de Santiago del Estero. Claro, ¿no? Santiago del Estero, claro. Sí. Santiago del Estero, y había otras provincias. La Rioja, creo que había sido otra de las provincias, claro. Y o alguna más que ya se me fue otra vez. Río Negro, con Beretinec. Claro, Beretinec, exactamente. Sí. Son los casos donde también se había pronunciado la Corte y había frenado la posibilidad de continuidad de estos candidatos, ¿no? Digamos, pero precisamente esa es la razón por la cual el Congreso termina siendo un lugar extraordinariamente importante en términos de hacer, digamos, acomodar las tensiones entre los tres poderes. Como un equilibrio, si vos. Y la discusión entre hasta dónde le compete a la Corte resolver sobre las elecciones y el cuestionamiento del Poder Ejecutivo, ahí, por eso a mí me parece sumamente interesante mirar de manera completa lo que termina sucediendo aquí en un Congreso que también, viene tratando de hacer lo propio a pesar de que el clima político no estaba para sesionar. O sea, recién yo los he escuchado que ustedes decían, el 17 de mayo se espera que haya una próxima sesión y no hay ningún tema de peso. Cuando decimos esto no estamos diciendo que las leyes que se vayan a tratar no son importantes, sino que decimos que no terminan siendo esas leyes determinantes para la vida cotidiana de las personas, pero obviamente se resuelven cosas que son de interés. Si no, no se llega a esa instancia. El asunto es que termina siendo ese telón de fondo, es como sentémonos en el recinto a hablar sobre el monumento de no sé cuánto, como telón de fondo para empezar a plantear las cuestiones de privilegio, que en realidad la sesión del 17 de octubre, justo el 17 de mayo, ahí está, va a terminar siendo más cerca de las elecciones ya. No, pensé en el peronismo y me salió el 17 de octubre. Por eso, las del 17 de mayo van a terminar siendo el telón de fondo de la previa de un fin de semana muy caliente, porque se va a vivir un fin de semana muy caliente en este domingo para ver de cerca qué es lo que termina sucediendo en estas provincias a donde la Corte resolvió suspender qué pasa con sus candidatos. Claro, recordemos igualmente que en el caso de Tucumán decidieron suspender todo el proceso porque la Corte se pronuncia solo sobre la fórmula de gobernador y vicegobernador, pero no de todo el resto de los cargos. Se votan intendencias, diputados provinciales, etcétera. En el caso de Tucumán se suspendió todo, pero en el caso de San Juan decidieron seguir adelante con la votación del resto de las categorías y se va a hacer con las mismas boletas, es decir que la boleta de Uñac va a estar en el cuarto oscuro. Pero claro, porque o sea que de alguna manera va a estar, pero imagínense raro, ¿no? Pero imagínense ustedes toda la discusión que trajo acá y todo lo que aprendimos cuando se debatió alrededor de la boleta electrónica, ¿no? Sí. O sea, a donde diseñadores gráficos, especialistas en marketing, licenciados en política, todos opinaban sobre cómo terminan comportándose los electores en el cuarto oscuro o en los espacios designados para la votación y cómo esa situación de boleta electrónica favorece o no a determinados candidatos según el orden en el que aparecen las fotos, los colores, los espacios, las prioridades, todo lo que no termina estando representando en lo electrónico y está representado en el papel. Imagínate. Igual te agrego un problema, porque no solamente no estamos muy lejos de la boleta única, sino que en la mayoría de las provincias donde se están desarrollando elecciones, hay distintos sistemas donde el cuarto oscuro verdaderamente está lleno de boletas porque hay sistema de acoples, ley de lemas, hay un montón de sistemas. Entonces, y para el mismo candidato también. Electrónicas ya se debutó con electrónicas en algunas provincias que decían, bueno... Claro, en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que dijo Larreta, va a haber un sistema mixto, ¿no? En las elecciones. Exacto. Apoyo todo esto. Para agregar confusión. Todo lo que estamos diciendo, debatiendo, charlando y conversando, se aparecen en el papel gobernadores y vicegobernadores que no van a ser elegidos, pero que están ahí, obviamente es porque se sabe que tiene una incidencia directa en el tipo de personajes que están volcados en esos papeles. Podría ser un voto inducido, a eso vas vos, ¿no? No. Yo digo que evidentemente nadie va a decir que no estén,
tienen que estar porque son las caritas conocidas y son las que ponen en escena que están pero que no están. O sea, dentro de lo que es pero en este caso van a estar porque ya están impresas las boletas, ¿verdad? Sí. Pero bien podría decir la oposición... Y aparte porque es un gasto de guita tremendo si la sacan. Claro, obvio, sí. Pero bien la oposición podría también decir es un voto inducido, de alguna manera. Y... Bueno, no sé. Y pasa, fue todos 5 días, ¿no? La decisión de que se realicen las elecciones. Era complicado también cambiar todas las reglas. Ahora, ahora vamos a repasar justamente lo que ocurrió en la Comisión de Juicio Político, a donde ya nos había anticipado nosotros aquí sentados el diputado Tailade, sin que hubiera sucedido todo esto, que estaban recibiendo más información, estaban ampliando la cantidad de causas para poder impulsar. Esto, lo de las... Ay, ya no sé qué me ha pasado hoy. Lo de las elecciones en las provincias. ¿Vos pensás que lo van a incorporar? Sí, ya de hecho el otro día en la comisión Germán Martínez adelantó esta posibilidad. Todavía no hay ninguna presentación formal porque es muy reciente, ¿no? Pero realmente que creo que hay que tener expectativas, así lo dijo el presidente de la Nación por una cadena nacional, es probable que esto se incorpore. Y por supuesto que en el juicio político siguieron igualmente con todas las denuncias que hay sobre las irregularidades de la obra social, por eso fue por segunda vez a brindar su testimonio el ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, que planteó algunas denuncias más que vamos a estar repasando. Sí, Jessy se estuvo devorando la sesión de juicio político y tiene todos los detalles y nos vas a contar por qué tuvo que volver a venir o por qué fue citado otra vez y qué aportó esta vez en su declaración Marchi, mientras otros está por verse si son traídos por la fuerza pública o no, como es el caso de Tonón y del diputado Maceo, siempre lo doy el cargo de diputado, el abogado Maceo, entre otros. Así es. Le saludamos a Lu Pecker, les parece que ya está con nosotros, así nos cuenta acerca de, bueno, ¿qué hacemos si trabajamos en determinados ámbitos laborales? Tenemos niños pequeños y tenemos que dividirnos entre la jornada laboral y maternar. ¿Cómo andás, Lu? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy Meli, bien. ¿cómo están? Bueno, voy a hablar de una ley que es antigua, pero que recién ahora se está cumpliendo. Tiene 49 años, o sea... Tranqui, tómense medio siglo que las mujeres esperamos. Cuando tenías que llevar tus hijos al jardín de infantes y ya van a entrar al geriátrico, pero bueno. Pero igual acá estamos, y en el medio seguimos laburando y ayudándolos con los deberes y ahora los ayudamos, no sé, ¿con qué? Con el trámite de jubilación. Exacto, bueno, casi. Pero la historia es así. La ley de contrato de trabajo se aprueba en 1974. ¿Y qué decía? Que en las empresas con más de 100 trabajadores, no importa la forma de contratación, porque no me digas, yo tengo 10 formales, 50 no formales. Hay 100 tipos laburando. 100 tipos o minas laburando. Bueno, lo que decía la ley de 1974 era que tenía que haber guarderías, como se decía antes, ahora no guardamos a los chicos y las chicas, los educamos, los cuidamos, son jardines maternales. Es verdad, qué nombre más horrible la guardería, es la primera vez que lo pienso. En un cajón, guardame al pibe. No, los cuidamos, los educamos, los estimulamos, etcétera. Bueno, esa ley, alguna me va a decir, sí, a mí me lo pagaban en la empresa, yo doy la factura del jardín de infantes, del jardín maternal y me lo pagaban. Pero siempre fue a piacere. Hasta que... Nunca corrí la misma suerte. Exacto. Hasta que el 23 de marzo del 2022 hay un decreto reglamentario, que es el 144, que reglamenta esta ley. Con un enorme beneficio para los varones. ¿Viste cuando dicen pobre los varones con el feminismo? Se llevaron un montón de beneficios. Porque la ley de 1974 era que este derecho era solo para mujeres o madres. A partir de la reglamentación también es para los varones. A partir de eso es que la CGT empieza a hablar. O sea, como el derecho también incluye a los varones, la CGT ahora dice, este derecho es re importante. Si el derecho era solo para mujeres, no lo decían. Esto pasó antes del 1 de mayo con lo que dijo Héctor Daer, que piden la universalización de este derecho. ¿Qué puede querer decir la universalización? No lo sabemos porque en el acto del 2 de mayo no se explayó Daer sobre esto. En la reunión de la CGT con el gobierno y con empresarios, bueno, 25 varones, ni una sola mujer. El gobierno había prometido que no iba a haber más fotos sin mujeres, pero la CGT yo creo que tiene la mayor deuda con las mujeres, porque la Central Obrera
obrera, aunque no haya ningún gremio del que sean titulares mujeres más allá de los clásicos, y que haya una secretaria de género, la verdad es que tiene que decir, hay 3 mujeres nombradas para la emergencia laboral económica en la Argentina y no puede haber una reunión sin trabajadoras en la Argentina en una situación de emergencia, tampoco sin empresarias. Te das cuenta cómo no reclaman derechos que perjudican especialmente a las mujeres y ni siquiera leyes que están buenas y que son reglamentadas y que generan beneficios. Y que ya existían. Que ya existían, pero es reglamentada en el 2022 con un año de plazo, se empieza a correr en marzo del 2023. Hay un plazo, como en realidad lo que dice es que las empresas de más de 100 trabajadores tienen que tener jardines maternales, hay un plazo hasta agosto para extenderla, como para que lo hagan o para que se generen mecanismos alternativos. Porque también Daer que dice, no tienen que pedir la factura. ¿Por qué? Porque en la realidad en la Argentina no hay un mercado, ni siquiera privado, de jardines maternales que vos puedas pedir una factura y te la den. En algunos lugares, por ejemplo, fui a la fábrica guía en Zárate, no es que tenés un jardín al lado. Entonces, este beneficio se puede usar para que lo pueda cuidar, por ejemplo, la mamá, la abuela, la tía, una vecina. Lo que sí estaría bueno, que yo creo que si no hay un lugar en donde se pierde calidad de cuidado, es que haya por lo menos capacitaciones, ahí sí de parte del Estado, para que las que sean cuidadoras tengan algunas indicaciones mínimas, alguna capacitación mínima en salud, en estimulación, etcétera. Y en violencia también. Y en violencia, por supuesto. Porque si no, nos llenamos la boca sacando leyes nuevas y nos perdemos la oportunidad histórica de rescatar a un pibe de una situación de violencia. Totalmente, por supuesto, después vamos a hablar otro día, se promulgó la ley Lucio, de ahora en más hay 6 meses para que se den los contenidos básicos en capacitación para prevenir situaciones de violencia en la infancia, que las cuidadoras tendrían que tenerlo. Pero en concreto, esta norma dice que hay que dar una suma que hoy es de 35.000 pesos, es una suma importante con esta inflación, y que además no está dejada al azar, no es que no tiene indexación, sino que se tiene que indexar con justamente con una categoría que es la de cuidadoras en la convención colectiva de las trabajadoras de casas particulares. O sea, hoy es 35.000 pesos, pero se va a ir indexando. O sea, espérate, esto es para personas que tengan hijos de hasta 3 años. Exactamente, desde 45 días hasta 3 años. Antes era solo para madres, ahora también es para padres. Es en empresas que tengan más de 100 empleados del sector privado. ¿Qué dice Daer o qué quiere decir Daer cuando pide la universalización? ¿O qué debería pedir si es que lo pide en voz alta? Porque lo esbozó en una reunión previa al 1 de mayo, pero después no lo volvió a recalcar ni el 2 de mayo ni en las reuniones que acaban de tener. No volvió el tema a la agenda. Bueno, lo puede pedir también para el sector público. Lo puede pedir también para pymes. Eso es lo que quiso decir, pero que no lo explicitó. Y también esto significa que si yo tengo a alguien en mi casa trabajando y es mi empleada doméstica, por supuesto registrada y con todo lo que hay que tener, por algo son empleados o empleadas, y yo tengo un hijo de 3 años, también entonces le corresponde esos 35.000 pesos extras a su salario. Te corresponden a vos como empleadora. Pero, si vos tenés... yo se los tengo que dar a ella. Bueno, es para la persona que sí, o sea, vamos a decir esto para que se entienda, Meli, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que sucede. En una empresa, esto corría desde antes y vos tenías que, en general, dar la factura del jardín maternal. Hoy esto se extiende porque ya está reglamentado, es ley, y lo que está diciendo, incluso Daer dijo, no les tienen que pedir factura. Entonces, en realidad vos le podés decir a tu hermana, a tu mamá, a tu vecina o a tu empleada, por supuesto debe ser formal, pero si no es formal, en realidad el ingreso a la empleada de una empresa de más de 100 trabajadores se lo tienen que dar igual. Y vos tenés que decidir después qué haces con ese dinero, que probablemente sea pagar a la empleada y por supuesto debe ser en blanco. Acá sí hay 2 cosas, que es que se puede aprovechar para fomentar que las empresas hagan jardines maternales, que es lo mejor. Lo que estoy proponiendo es que
haya capacitaciones de cuidados, como para que esa plata no digas, bueno, se lo doy a una vecina, pero la vecina después no tiene recursos para prevenir la violencia, para estimular, digamos, en la estimulación temprana a bebés y niños en sus primeros 3 años de vida. Para tener una mínima unidad de criterios sobre cómo van a cuidar a nuestros hijos. Otra cosa, como es para padres, para estimular la corresponsabilidad, por supuesto que me parece una medida acertada, pero el tema es que ese padre no se la lleve al bolsillo y después no la ponga en el cuidado de los hijos o de las hijas. Porque la posta es que todos tendríamos que tener la tranquilidad que independientemente de nuestra condición de padres, podemos tener que seguir trabajando. Muchas veces no trabajamos porque no tenemos con quién dejar el cuidado de nuestros hijos, y lo que a muchas nos ha pasado, digo muchas, pero por ahí también fue tu experiencia, es que llega un momento de la vida donde medio como que cambias dinero. Si tengo que salir a trabajar y dejar a alguien cuidando a mis hijos, y la verdad, prefiero quedarme con ellos. Total, 3 años en la vida de una persona son centrales, fundamentales, es mi hijo o mi hija, y 3 años en mi carrera profesional eventualmente pueden esperar. Mala ecuación. Mala ecuación, Meli. Por supuesto, ahí sí soy muy respetuosa. Si hay una mamá que quiere quedarse cuidando a su hijo, eso es muy valioso. Nunca he subestimado el trabajo materno y además es una decisión personal hiper valiosa. Pero el país, el Estado, lo que debe estimular es que la mujer conserve su trabajo por la autonomía económica, por la autonomía laboral, para prevenir otras violencias y disparidades en la vida. ¿Y por qué después te deja en situación de desventaja? Yo nunca recomiendo dejar el trabajo porque en la vida después pasan muchas cosas en donde te dejan en una situación de desventaja laboral, también en el mundo de la pareja y de la violencia. Mira, este es un informe que hizo UNICEF conjuntamente con el equipo latinoamericano de justicia y género, de las empresas que tienen jardines maternales. Empresas o lugares públicos. El Congreso de la Nación es uno de los pocos lugares, y bien que lo hace, que tiene jardín maternal. Sí. En el plano público también la empresa de aguas AISA. Una empresa privada que se pone como modelo en este estudio es la empresa Mimo de ropa infantil. La nombramos porque es importante mostrar buenos ejemplos corporativos que dicen, sí, vamos a tener un jardín maternal. En general, las empresas en la Argentina no lo hacen. Porque en general las empresas ni siquiera tienen lactarios. Exacto. O sea, arranquemos por ahí, porque eventualmente si vos podés económicamente tener cubierta esa necesidad y aún así seguir laburando, tenés que tener un mínimo lugar para que por lo menos te puedas sacar leche y dejar la leche maternizada a tu hijo. Completamente. Materna, no maternizada, materna. Y hay algo que, además a todo esto, lo vamos a traer también. La Liga de la Leche está proponiendo un proyecto de ley para los sustitutos de la leche materna, justamente para fomentar la leche materna en el caso de las que no pueden, por supuesto, que los sustitutos tengan una regulación. Pero también se podría hacer, ¿viste cómo hoy está de moda el coworking? O sea, que vos pones lugares donde se puede trabajar y que no necesariamente son de una sola fábrica. Bueno, por ejemplo, en los polos industriales de de Zárate y de muchos otros lugares, varias empresas se pueden juntar para hacer un lugar de cuidados en común. Esa también es una idea que no se reglamenta, pero sí se estimula. Ahora, este reglamento es obligatorio y las empresas que no lo cumplan van a tener que pagar multas también, ¿no? Desde la reglamentación. Vamos a contar lo que dice. Espero que no sea, no sí. Paro de interrumpirte. Espero que no sea otros de los causales para decir, no, si yo tengo, ¿por qué no? Porque ya tengo la respuesta, porque es varones y mujeres. Sí. Iba a decir otra de los causales para decir, mejor empleemos varones, que no tenemos que darle 35 lucas. Bueno, pero por suerte es varones y mujeres. En la reglamentación se puso que sea de varones y mujeres. A mí sí me parece que no hay que burocratizarlo, pero que sí hay que controlar que en el caso de los varones esa plata no se vada. ¿Por qué? Porque tenemos antecedentes de monitoreos en la provincia de Buenos Aires y de UNICEF de un 70% de evasión a la cuota alimentaria en el caso de los varones que no conviven con sus hijos e hijas. Entonces, Dar lo pide porque dice, bueno, pueden pedirlo, no tienen que llevar ni factura, 35.000 pesos, y a lo mejor la madre no se enteró que está cobrando esa plata, que es para el cuidado del bebé, de la bebé o del nene o la nena hasta 3 años, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dicen UNICEF y ELA. Hay que contar con espacios de cuidado infantil y esto es beneficioso para las personas y las empresas. O sea, se estimula que las empresas hagan jardines maternales. Las empresas tienen la oportunidad de generar políticas para
aliviar las tensiones que se producen en sus empleados y empleadas a la hora de conciliar las necesidades de cuidado y cumplir con sus obligaciones laborales, ¿no? La conciliación laboral, que es el gran sueño de se puede trabajar y se puede ser mamá o papá. Vamos que se puede. En 2022 se reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por eso esto se conoce como el artículo 179. Es muy importante que lo sepan trabajadores y trabajadoras. Obliga a las empresas que tienen establecimientos con al menos 100 empleados y empleadas a contar con espacios de cuidado para niñas y niños de 45 días a 3 años inclusive. O sea, después lo más común es que hoy se dé la plata sin tener jardín maternal, pero en realidad hay que tener jardín maternal. ¿Cuáles son los beneficios de contar con estos espacios en las familias? Es positivo para la nutrición y la salud, el crecimiento físico saludable, el desarrollo cognitivo, emocional y social de las infancias. Por esto que decimos que son lugares especializados con maestras jardineras, que se intenta estimular tanto físicamente como neurológicamente a los chicos y chicos, y que no es lo mismo que dejarlo con una persona que no está preparada. Tiene efecto positivo relacionado con la educación y el aprendizaje de niños y niñas. Se puede estimular, por ejemplo, en el gobierno de Santa Fe, de la municipalidad de Santa Fe, están generando cooperativas de cuidadoras, que ahí están capacitadas y que también se defienden los derechos laborales de las cuidadoras para que estén formales, para que sean bien pagas y a la vez que tengan capacitación para saber cuidar de la mejor manera posible. Reducción del estrés y de la tensión, mejora la logística favoreciendo la conciliación, dándose un pacto positivo en la vida profesional y personal de las personas. Ya la palabra positiva, ¿cuánto la necesitamos en este momento del país? Promueve la corresponsabilidad, involucra a los hombres y personas no gestantes en el cuidado de su organización y claramente es un beneficio para los varones, porque además en cualquier salario hoy en la Argentina decir, bueno, tenés 30, vos ya gastabas o tenías que invertir en el cuidado de tu hijo o de tu hija. Ahora tenés 35.000 pesos más. Es un beneficio. En el 74 se pensaba que este beneficio tenía que ser solo para las mujeres. En el 2023 que este beneficio incluye a los varones. Es un beneficio. ¿Cuáles son los beneficios de contar con estos espacios en las empresas? Porque la familia, los modelos de familia han cambiado mucho y hoy están los modelos monoparentales, a donde antes vos decís, bueno, mira, yo tengo un bebé, tengo esta licencia, voy a ver si puedo extenderla y quedarme al cuidado del bebé, porque total, vos o ella o él, no importa el otro, continuaba con su trabajo y seguía trayendo lo de siempre, el mango de siempre a la casa. Pero cuando hay madres o padres solos que están criando, digamos, sí o sí, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, sí o sí tenés que salir a laburar para que entonces a ese bebé no le falte nada. ¿Cómo haces? Por supuesto que hay más hogares monoparentales donde el único cuidador es un varón y especialmente más hogares monomarentales donde la única cuidadora es una mujer y es muy importante que esté respaldada. Y además sí, una apelación al sector privado. Hay muy poca oferta privada de jardines maternales. En la ciudad de Buenos Aires hay un déficit de oferta pública que es impresionante, en todo el país también, ¿no? Abajo del jardín de infantes. Ahora, en el sector privado también hay muy poca oferta. Esta reglamentación tendría que mejorar la oferta privada también, ¿no? Que haya más jardines maternales, incluso pagos, porque va a haber más trabajadoras y trabajadores que van a tener el dinero para pagarlo, pero hay poca oferta para encontrar en disponibilidad, en propuestas educativas, en localizaciones que estén accesibles a las personas y en capacitación del personal docente. Bueno, ¿cuáles son los beneficios para las empresas? Hay un aumento del rendimiento laboral de trabajadores y trabajadoras, porque puedes estar concentrado, que sabes que tu hijo está cuidado o cuidada, que si pasa algo van a saber responder, que están preparados para responder ante alguna situación de llanto, de que le duele algo, de qué fiebre, de que no es fiebre y que no te van a estar llamando en todo momento y lugar. Hay un aumento del rendimiento y de la eficacia, reducción del ausentismo, permisos y licencias extendidas, ¿no? Los empresarios se quejan mucho del ausentismo laboral en la Argentina. Bueno, y esta es una respuesta de eficiencia para que, bueno, no faltas porque tiene
fiebre si es que o no sabes o no tenés dónde dejarlo o no vino una persona, sino que hay jardín en la empresa. Exacto. ¿no? Y hay reemplazantes. Me faltó la niñera, no. O sea, estás dejando a tu hijo o a tu hija en un lugar... Claro. Donde hay alternativas. Alternativas, digamos. Hay suplentes, ¿no? Por supuesto. Mayor satisfacción laboral y sentido de pertenencia de las trabajadoras y de los trabajadores. Hay atracción y retención de talento y productividad. Mejora a través de personal más enfocado con mayor motivación y compromiso. O sea, le estamos diciendo a las empresarias y a los empresarios, hagan jardines que mejora la eficiencia laboral. Este es un informe, lo reiteramos, de ELA y de UNICEF sobre la eficiencia, además de algo que hay que cumplir. Hay un plazo extendido hasta agosto en medio de esta situación de tanta incertidumbre económica, política, electoral. Está perdido este tema, pero en agosto no va a haber tutía, va a haber que cumplirla. La CGT por eso tuvo un esbozo de nombrarla, después no. Entonces también hay muchas trabajadoras y trabajadores que ni siquiera saben que hoy existe este derecho, que lo pueden pedir o que tienen que negociarlo en los convenios colectivos de trabajo. Y también quedó como en puntos suspensivos esta idea de universalizarlo, o sea, de llevarlo a otros sectores que no cumplan sí con el requisito sine qua non, que es una empresa privada y de más de 100 trabajadores o trabajadoras. Hay mayor satisfacción laboral y sentido de la pertenencia, bueno, ya lo decíamos en este informe de UNICEF y del equipo latinoamericano de justicia y género sobre la posibilidad de realizar jardines maternales de 45 días a 3 años dentro de las empresas. Si no tienen jardín maternal, tienen que pagar una suma equivalente al de las cuidadoras en el contrato, en el convenio colectivo de trabajo de las trabajadoras de casas particulares. Es un estatus específico dentro de ese convenio que hoy es equivalente a 35.000 pesos. Bueno, perfecto. ¿Y no tenés una placa más, Lu? A ver, los espacios de cuidado infantil en las empresas mejoran el bienestar de las y los empleados y colaboran a la corresponsabilidad de las tareas, ¿no? Porque, por ejemplo, si la mujer trabaja en un lugar, vamos a suponer, en una escuela donde no hay jardín maternal, pero el papá de la criatura trabaja en una empresa que sí tiene jardín, es él el que va a tener que llevarlo, que traerlo, la mochilita, el llanto, el colectivo o el auto para llevar y traer al bebé caminando. Y eso, por supuesto, que esa corresponsabilidad también mejora después el vínculo con ese hijo, con esa hija y también la participación en todo el resto de la crianza. Qué interesante. Gracias, Lu. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vamos a ir a nuestro primer invitado. Saludamos al diputado Alderete. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Estaba escuchando lo que nos contaba nuestra compañera Luciana Pecker sobre la obligatoriedad para poder dejar a nuestros hijos y hijas hasta 3 años en lugares acondicionados si trabajamos en empresas de hasta 100 empleados, desde 100 empleados. No, por supuesto que sí, porque tiene que tener un cuidado muy especial en condiciones, más tratándose de niños de jardín de infante, ¿no? Sí. Es decir, el cuidado tiene que ser, y cuidado también a la vez que lo cuida al trabajador y a la trabajadora, ¿no? Sí, pero qué retraso, ¿no? Ella nos contaba una ley que tiene del año 72, ¿no, Lu? Y se implementó hace poquito, se reglamentó hace poquito. O sea, ¿qué hicimos todos estos años? Que hay que modificar. Hay muchas leyes que hay que modificar, algunos decretos también que hay que modificar, estamos recontra mil atrasados. Y creo que la política tendría que acelerarse mucho más, es decir, para que ganar ese tiempo que la gente espera, de que desde la política también le resuelvan algunos problemas que van padeciendo de hace muchos años, ¿no? Claro. Chicos. ¿Qué tal, diputado? Jessica Calcaño lo saluda. Para arrancar, bueno, fue una semana bastante cargada con algunas noticias por el desarrollo del juicio político acá en la Cámara de Diputados y también por la decisión de la Corte sobre la decisión de suspender a gobernador 2 elecciones en San Juan y Tucumán. Preguntarle en primer lugar su opinión o qué análisis hace al respecto de esta decisión y si cree que puede afectar en el desarrollo de otras elecciones provinciales. La decisión de la Corte ha sido una cuestión bochornosa, que invade ya otro poder que el poder legislativo y que hay leyes inclusive a las provincias, invade
leyes provinciales, invade a las leyes electorales. Es decir, porque uno se adquiere un derecho cuando uno presenta la candidatura y es avalada por inclusive los jueces electorales de ese lugar y porque la justicia de ese lugar también avala la candidatura. No puede ser que la Corte Suprema invada la política y ya inclusive con opiniones políticas que está haciendo, en todo caso que clarifiquen justamente en qué partido le gustaría estar o que armen un partido político para intervenir en las elecciones, ¿no? Porque está invadiendo justamente leyes que ya tienen las provincias, es decir, están invadiendo derechos ya adquiridos, porque la justicia es la que electoral, es la que cuando uno presenta la candidatura puede decir, bueno, no tienes condiciones para ser candidato, pero con tiempo, no esperando 4 días antes de unas elecciones, como en el caso de Tucumán y en el caso de San Juan, ¿no? Diputado, ¿cómo le va a Martín Natale? Invade la democracia, está invadiendo la democracia, es decir, por lo tanto hay que fijar las reglas, ya están fijadas las reglas, hay que cumplir con las leyes nada más, pero ya están fijadas todas las reglas, en el caso electoral están fijadas las reglas, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. ¿Cómo le va, Martín? Buenas tardes. Muy bien. Diputado, para meternos de lleno en el tema parlamentario, específicamente un proyecto suyo que tiene que ver con la declaración del litio como mineral estratégico, surgió un debate, algunos legisladores que no suscriben o que por lo menos plantean ciertas dudas respecto a este proyecto, hablan de que en realidad para llevar adelante esto se debería reformular la Constitución Nacional, porque en el artículo 124 de la Constitución se plantea que los recursos son propios de las provincias, con lo cual, ¿cómo se zanja esta problemática? Porque claramente no se puede hoy, no están dadas las condiciones para una reforma constitucional, ¿no? Me parece. No, en primer lugar, que merece una aclaración, que justamente en este proyecto no se habla de nacionalizar el litio, sino de nombrar los recursos estratégicos, que no va en contra de la actual Constitución. No dije nacionalizar. No, sí, pero lo toman algunos que opinan sobre este proyecto, no digo ustedes, no digo ustedes, porque ustedes fueron muy claros al decir recurso estratégico, claro, ¿no? Para nuestro país. Porque el litio sigue siendo de las provincias. Lo que esta ley propone es que el Estado Nacional dé una mínima regulación en lo que hacen las empresas concesionarias. Tampoco se mete este proyecto de ley, se mete en el tema de la regalía. Si puedo opinar de política que está muy atrasado, que hay que modificar también la ley minera para que nuestra regalía no sea tan irrisoria del 3%, el 3,8% en lo mejor de los casos, la exportación es el 4,8%, mientras en otros países no para trasladar mecánicamente, porque otro país tiene otras leyes distintas a la ley argentina. Es decir, en otros países cobran del 8,5% hasta casi el 40% de la regalía. Estoy hablando de economía regional, inclusive claro, yo creo que ninguna provincia estaría... Diputado, pero consulta, duda, ¿no? Cuando usted habla de que tiene que haber una mínima intervención del Estado Nacional, de acuerdo a cómo sea esa mínima, por más que sea mínima, ¿no se requeriría reformular la Constitución para eso? Para nada, porque acá estoy hablando yo que tendría prioridad el Estado Nacional para la compra del litio que se extrae. Porque acá tenemos que nosotros, que ya hay fábrica inclusive de batería de litio en la Universidad Nacional de La Plata, hay otra que está instalada también en Formosa, se está instalando otra allí en la provincia de Santiago del Estero, es para que nosotros podamos industrializar el litio también acá. Hay investigaciones inclusive que estaba haciendo la Universidad Nacional de La Plata, que quiso comprar en su momento litio a las empresas que están extrayendo litio en nuestro país y le costó muchísimo, que inclusive casi compran el litio a Chile. Es decir, es bochornoso que sea así. En definitiva, después se llegó a una solución y el litio lo compraron a una empresa que está extrayendo el litio en nuestro país, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo giran en torno a el tratamiento del litio? No sé si es extracción y tratamiento, bueno, la industria del litio, por así decirlo. Bueno, generaría muchos puestos de trabajo, justamente porque este proyecto se comenzó a elaborar en el 2020, en una visita que yo hice en la Universidad Nacional de La Plata, que es la primera fábrica de litio que yo conocí, que la estaban instalando allí, inclusive por eso conozco también de que el litio también sirve para la industria farmacéutica, para la industria nuclear,
para la industria espacial. Pues, ¿y por qué nosotros no tenemos el derecho de industrializar el recurso que son nuestros? Que eso derivaría de mucha mano de obra. No se necesita alta tecnología también para extraer el litio, ¿no? Pero eso ya sería otro tema para poder tratar. Pero y le hago una pregunta la Secretaría del Litio en YPF? Sí, que es intuitiva, la verdad que es una suposición. La industria del litio, por sus características, ¿podría emplear más mujeres que la minería tradicional? Bueno, yo creo que también hay que buscar la regulación para que allí también mano de obra tanto de mujeres como de hombres puedan instalarse allí, porque también en eso se requiere mano de obra también de trabajadora, ¿no? Que no es que tienen porque que en la minería esfuerzo, salvo que vayan a trabajar dentro de la minería, que eso es cosa que no estoy hablando tampoco de este proyecto, ¿no? Sí, porque es decir, este proyecto no habla, tampoco le quita tampoco le quita el derecho a las provincias de poder seguir negociando con esas empresas. Es decir, las empresas van a tener la misma ganancia, las empresas van a poder también comercializar e industrializar el litio en nuestro país. Lo que estoy diciendo es que el Estado tendría que regular y el Estado tendría que la prioridad para la compra de ese mineral, ¿no? Porque la minería es principalmente una actividad, digamos, es masculinizada, ¿no? No es tan habitual que haya tantas mujeres, es más varones que mujeres. Pero, o sea, para extraer el litio también hay que utilizar técnicas de la minería, pero también hay otras técnicas. Porque estuve profundizando el tema, Jessy. Yo la miro a Jessy porque Jessy sabe mucho, le inquietó mucho esta temática que es nueva. Pero bueno, evidentemente es lo que se viene y algo leí el otro día en un informe justamente de la Secretaría de Minería que explicaba las dos maneras de poder aprovechar el litio. Y lo otro que le quería preguntar es esto que me llamó la atención. ¿En qué sentido se utiliza el litio en la industria farmacéutica? Bueno, yo charlando con científicos del CONICET, justamente en una reunión que tuvimos con rectores de la Universidad de La Plata, también me manifestaban de que estaban investigando, pero hoy ya está comprobado de que también se necesita, que puede ser utilizada en la industria farmacéutica, en la industria nuclear y también en la industria aeroespacial. Por lo tanto, es decir, por eso hay una carrera frenética para adueñarse de la explotación y de la extracción de litio en lo que es llamado el triángulo de litio, que en este caso es Chile, Bolivia y Argentina. Argentina tiene, hoy se descubrió hasta hoy, puede ser un poco más también, el 20,5% de la reserva mundial del litio, ¿no? Está por encima de Chile cuando nos explicaban la otra vez, Chile todavía está mucho más avanzado en la explotación del litio que nosotros. Sin embargo, Chile tiene como el 11% de reservas y nosotros alrededor del 20%. Exactamente, pues decir, después será otras leyes que hay que dar otro tratamiento, todo con la cuestión de la regalía. Yo le preguntaría a una provincia, luchemos juntos para que la regalía sea superior al 3 o al 3,8% de que las empresas dejan en nuestro país. Las empresas mismas han declarado 3.900 millones de dólares que han exportado lo que va del año y a nosotros nos ha quedado 141 millones de pesos. Entonces, claro, irrisorio, claro, pero esa es otra ley, no tiene nada que ver con esta propuesta que estoy haciendo. Aparte somos 19 diputados y diputadas nacionales que también, yo le digo, son ustedes también autores de este proyecto, ¿no? Y le quería consultar porque efectivamente el tema del litio es un debate a nivel internacional. Hay distintos países que están interesados en hacerse de este recurso, invertir, y están mirando la Argentina también, ¿no?, entre otros países. ¿Cómo es qué modelo piensa más allá de este proyecto que, como aclaró usted, que significa declararlo recurso estratégico? Pero ¿qué modelo piensa que tiene que haber, ¿no?, en nuestro país, o si cree que hay que avanzar en el debate de cuál tiene que ser el modelo? Chile viene a anunciar de alguna manera un sistema mixto, por lo que entiendo yo, o sea, con más presencia estatal, pero también con capital privado. ¿Qué modelo cree que debería debatir el país para desarrollar, digamos, la extracción de litio en el país? No, tendría que ser también con capital privado, es decir, no estoy diciendo que tiene que ser solamente recursos del Estado, sino que tiene que haber también capitales privados. Es decir, no es que se rechaza el capital privado tampoco en esta industria. Y cuando uno habla de energía, cuando el recurso energético también componen el gas, el petróleo, los puertos.
Es decir, tenemos que hablar de esas cosas, debatir para bien y mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas, cualquiera sea el gobierno. Por lo tanto, tenemos que hacernos de esos recursos que son nuestros, ¿no? ¿Y por qué no nosotros no industrializar? Digo, ¿por qué, ¿cuál es el tema de que nos... Si acá las empresas que explotan y extraen el litio no industrializan acá, sino que la materia prima la llevan afuera y después nosotros tenemos que importar la batería para celulares, ¿no? Inclusive, bueno, a la era de los coches eléctricos que también hace falta el litio. Es decir, por lo tanto, ¿por qué no nosotros no tenemos derecho de industrializar? No tenemos derecho de discutir, debatir cuáles serían las regalías, no se le quita nada a las provincias. La provincia tiene todo el poder porque lo dice la propia Constitución, la reforma del año 94, ¿no? No, eso está claro, pero esto que plantea Jessica no es un tema menor, teniendo en cuenta que el presidente de Chile, Boric, acaba de reformular todo lo que es el esquema de debate y de estrategia de Chile histórico que había en relación al litio. Y Bolivia también han nacionalizado, tienen históricamente Bolivia tiene la minería nacionalizada. En el caso que usted plantea, el proyecto de ley no establece la nacionalización, sino que continúa con un esquema mixto público-privado, ¿verdad? Exactamente, no va en nada en contra de la Constitución, tampoco va en contra de las provincias, es todo. Debatir en la provincia, en cualquiera, es decir, cómo vamos todos juntos a modificar inclusive leyes de la minería en nuestro país para mejorar y para que la economía regional de ese lugar, de esa provincia donde se extrae nuestro recurso, también le quede mucho más dinero de lo que le está quedando actualmente, ¿no? Sí. Diputado, ¿se imagina que están dadas las condiciones para una próxima sesión el 17 de mayo, como se comenta? ¿Qué cree que va a pasar en este escenario también un poco desde lo político complejo? Porque esta suspensión, esta cuestión de la decisión de la Corte Suprema sobre las elecciones, bueno, complejiza todo, me imagino. Exactamente, pues bueno, está en el terreno muy complejo, allá la justicia invadir otro poder y meterse en la política, ¿va? Es decir, esto de que se deje al sector político que resuelva lo que tiene que resolver el sector político. La gente está esperando de que también la Cámara de Diputados funcione para que allí se aprueben leyes que favorezcan a la gente. Es decir, y tenemos que seguir trabajando, más allá de las elecciones, más allá del gobierno que pueda venir, ¿no? Es decir, porque se tratan de leyes que justamente tienen que mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas, ¿no? Y diputado, fin de semana hay elecciones en Salta y usted, bueno, comparte el mismo espacio político, su compañera, la diputada Caliba, que es de esa provincia, consultarle si si están interviniendo en el proceso de elecciones de Salta, con alguna lista, cómo está el panorama allí. En todo el país nosotros hemos resuelto seguir dentro del Frente de Todos y participar también en las candidaturas. Si salvo en algunos lugares que hemos tenido un encontronazo también con la justicia, lamentablemente, como es en la provincia de Neuquén, donde nos proscribieron a nosotros, faltando también 10 días de las elecciones, 4 días antes de las elecciones que se realizaron en Neuquén, nos levantaron la proscripción porque era inédita la proscripción que nos hicieron a nuestro espacio político. Es decir, por lo tanto, también nos hemos presentado allí en elecciones, que inclusive algunos compañeros en algunas localidades han salido electos concejales, ¿no? Sí, diputado, y concretamente sobre la actividad que está llevando adelante la Comisión de Juicio Político, ya que se espera que el presidente de la Nación también agregue esta cuestión de las elecciones a los causales para poder motivar el juicio político a la Corte. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene? No sé si la siguió de cerca, yo supongo que sí, pero bueno, ¿qué lectura hace? Yo estoy convencido de hace tiempo de que tenemos que ir a una reforma judicial. Una reforma que inclusive para que allí no existan, en este caso, 4 seres humanos que tienen todo el poder absoluto. Tiene que derivarse también para distintos juzgados, tiene que federalizarse todos los juzgados y la justicia tiene que acelerarse porque muchas veces uno busca que la justicia actúe y muchas veces pasan muchísimos años y la justicia justamente no actúa. Justamente nos llama la atención cuando actúan tan rápidamente como en este caso de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán, ¿no?
Sí, también estos últimos días fueron convulsionados porque al parecer el Congreso también se ve salpicado con algunos asesores que habrían borrado evidencia que era sustancial para contribuir al esclarecimiento del atentado a la vicepresidenta. Involucrando con nombres propios a algunos dirigentes políticos o dirigentes por lo menos de partidos. ¿Usted qué piensa que va a suceder con todo esto? Porque en definitiva son personajes conocidos para aquí, para el Congreso. Y la justicia tiene que investigar a fondo a todos, desde el primer momento, para ver si tienen elemento como para decir es posible culpable o es posible inocente. No puede demorarse tanto y la política no tiene que tener privilegio para eso. Es decir, acá creo que la justicia se ha demorado demasiado justamente para llamar a declarar justamente al diputado Gerardo Milman y como a su asesora. No puede haber un arrepentido justamente para que se salga a luz algunas cuestiones que ya se sabía de que se estaban escondiendo cosas y elementos que tiene que la justicia juzgar, ¿no? Y lo otro que le quiero consultar es uno de los debates que tal vez se venga, que es la reducción de la jornada laboral, cómo puede contribuir a la generación de empleo o no. A ver, cuénteme usted que está, digamos, siempre de la mano de los trabajadores. De la reducción laboral. Totalmente de acuerdo en la reducción laboral. Sí. Todos tenemos que ponerle pecho, pero también tienen que poner el pecho las empresas para sacar a nuestro país de la crisis que nos encontramos. Todos poniendo el pecho, es decir, ¿qué quiere decir reducción de la hora laboral? Pero sin rebaja de salario. Tiene que eso van a tener que ocupar algunas otras manos de obra, aunque sea por un periodo, es decir, pero para salir de la crisis, porque de lo contrario la crisis se puede seguir profundizando y realmente va cada vez mayor la cantidad de que realmente la está pasando mal, ¿no? Pero a ver, no entiendo, a ver si usted me puede explicar por qué este proceso de la reducción de la jornada laboral, que a veces puede significar menos horas repartido en misma cantidad de días o menos días a la semana, misma cantidad de horas. Porque eso puede generar más trabajo, sobre todo porque estamos en otro proceso que es un fenómeno indiscutible, que es el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial. Entonces, si reducimos la jornada laboral humana... Hay dos cosas, por ejemplo, la tecnología, el avance tecnológico que tenemos, robótico, informático, no está al servicio de la gente, sino que está al servicio para que obtengan mayor ganancia los capitalistas. Es decir, se saca más, por eso es que cada vez la plusvalía, o sea, el esfuerzo del trabajador y el poder adquisitivo no va igual que el esfuerzo que hacen los trabajadores. Porque en definitiva lo que generan riqueza son los trabajadores, justamente, y a partir de allí es decir, cómo esos trabajadores se sigue el ritmo de producción, pero es decir, con menos cantidad de horas de trabajo, ocupando otra mano de obra, aunque sea, vuelvo a repetir, por un periodo, ¿no? Sí. Y esta semana, hablando de los trabajadores, también hubo declaraciones, por ejemplo, de Patricia Bullrich sobre qué es lo que tiene que pasar con la indemnización. Y hoy ella dijo, la indemnización hoy por hoy, como está planteada, es un curro, dijo ella. No, bueno, siempre se puede hablar y de descalificar de esa manera, de curro y todo lo demás, porque acá lo que estamos sufriendo es el chantaje fenomenal con el Fondo Monetario Internacional para hacer reforma laboral, reforma previsional, reforma del Estado. Siempre pagan los de abajo, siempre pagan los trabajadores. Es decir, si nosotros no contrajimos la deuda descomunal que contrajo el gobierno anterior, 100 años, es histórico, jamás en ningún país el Fondo Monetario Internacional ha prestado tanto dinero. Yo quisiera saber qué se ha hecho con ese dinero. Pregunto, ¿no habrá que investigar esa deuda, dónde fue a parar ese dinero? ¿Con qué derechos los argentinos y argentinas tenemos que pagar una deuda que no nos benefició? Sí. ¿Quiénes son los que fugaron? ¿Quiénes son los que han hecho negocio con ese préstamo? Quiero saber, el pueblo quiere también saber. Es decir, ¿cuál es el problema de investigar? Hay que investigar si es realmente esa deuda, después decirle al fondo también, esperá que levante la cabeza, esperá porque estamos muy abajo. Si no podemos levantar la cabeza y vos ya nos querés cobrar los intereses sobre intereses sobre intereses, y eso significa ajuste, es lo que está proponiendo Cambiemos, ¿no? De ajustar el Estado, de ajustar y ajustar, reforma laboral, reforma previsional, reforma del Estado.
Bueno, inclusive está muy claro de que cuando hablan de que el déficit fiscal son los que producen los planes sociales. Te digo, el 1,9% del Producto Bruto Interno es lo que ocupan los planes sociales, pero también allí los subsidios que le dan a las grandes corporaciones, a las grandes cerealeras, el 4,9% del Producto Bruto Interno. ¿No habrá que pensar también allí cómo se reduce? Claro. Solo se piensa en lo que cobran los programas sociales, que es una ayuda que realmente le llega a la gente en un momento que está pasándola mal, la está pasando mal, y en muchos casos por eso es la pobreza, por eso la cantidad de chicos que hay, que justamente están no debajo de la línea de pobreza, están en la indigencia y que no le alcanza ni para comer. Con hambre, totalmente. Muy, muy difícil todo el escenario. Diputado Alderete, gracias por esta charla con nosotros y que esté muy bien. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Chao, buenas tardes. Hacemos una pausa, ¿les parece bien? La primera, y en un ratito seguimos, hay más información para seguir compartiendo con ustedes. Los chicos también nos van a contar acerca de, bueno, qué sucedió en la Comisión de Juicio Político y otros proyectos que están dando vueltas por ahí. Ya venimos. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, desde mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. DTV, el análisis, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, recibió hoy a su par de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, con quien firmó un acuerdo entre ambas instituciones para profundizar el compromiso parlamentario entre los dos países. Proyecto para indemnizar a herederos de víctimas de la represión de 2001. Es un proyecto que busca otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. DTV, el resumen, de lunes a viernes.
Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Creo que es muy importante, sobre todo en nuestra agenda de Argentina en el sur global, son las políticas de adaptación. Cómo vamos adaptando los territorios, cómo estamos, vos recién lo mencionabas, el tema de los jóvenes, de las mujeres, cómo también protegemos a las comunidades más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas son siempre los más afectados también por ser más vulnerables por estas crisis climáticas. Entonces, cómo abordamos con políticas públicas y con decisiones a nivel nacional y a nivel internacional para dar una respuesta a esta cuestión. Hoy en día, ¿cómo están dadas las condiciones? Destinando cada divisa que entra a la deuda externa, no podemos llevar adelante esa transición. Para tomar una dimensión, el cálculo estimado es de 185.000 millones de dólares para poder llevar adelante nada más la transición energética. Ecoagenda, jueves 23 horas. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y vamos a recapitular entonces en un ratito nada más qué fue de la cuestión del juicio político cuando se retomó el expediente vinculado a la obra social con la declaración de Marchi y también otros temas. Estuvo interesante ahí la comisión de juicio político, ¿no? Sí, está interesante. Se aprende mucho, creo yo, viendo los distintos testimonios, las preguntas que también van haciendo los diputados y diputadas y sobre todo es conocer, creo, sobre el funcionamiento, ¿no? De un poder del Estado que no se sabe mucho cómo es el funcionamiento interno de la Corte. Y muchos de los testimonios tienen que ver con echar un poco de luz también, ¿no? O sea, en este caso estamos viendo todo lo que tiene que ver con la obra social, pero incluso en las testimoniales anteriores, como por ejemplo la del 2x1, también se hacían muchas preguntas sobre cómo, bueno, llega un expediente, cómo es el circuito, llega un expediente y cómo es que llega a los jueces de la Corte, cómo se trabaja, cómo van decidiendo sobre, bueno, se le da como una especie de giro a determinada secretaría según la competencia. Y lo interesante de todo eso me parece que es un poco ver todo eso, ¿no? Que sea transparente. Yo me acuerdo cuando cubríamos en el año 93, 94, previo a la reforma de la Constitución, como el juicio político de los jueces, de todos los jueces, en realidad, de todos los jueces, pasaba por el Congreso. Ahora pasa por el Consejo de la Magistratura, vale aclararlo, salvo la de los jueces de la Corte. Eran procesos muy oscuros. Me acuerdo en ese momento César Arias, que era la mano derecha de Carlos Menem acá en el Congreso, que era quien estaba a cargo de la Comisión de Juicio Político, y era todo un mecanismo muy oscuro donde se salvaban muchos jueces extrañamente, las comisiones estaban a puertas cerradas. Me parece que más allá de uno pueda compartir o no todo este proceso que se está dando de juicio político, lo interesante es que sea abierto, ¿no? Y que se pueda ver. Claro, cualquiera puede ingresar al canal de Diputados TV y ver todas las sesiones, o están en el canal de YouTube guardadas si quiere ir a revisar alguno de los testigos. Sí, porque cambia por completo, digamos. A ver, es cierto, yo comparto con lo que decís vos. Más allá de lo que cada uno opine, qué le parece, con qué tiene que ver, que se esté indagando un poco cómo trabaja, como ejercicio democrático o esta cosa de sentir que nosotros los ciudadanos no somos seres inertes a los que solamente decidimos una vez cada 4 años, incluso sobre nombres que ni conocemos. Esta es la oportunidad, si te interesa. Si sos una persona que pensás que
podés tener incidencia en nuestro devenir cotidiano, está bueno que mires, que escuches, que prestes atención, que conozcas las caras, ¿no? Porque si no, algunas cosas durante muchos años sucedieron sin que nadie se entere, sin que nadie se percate. Que por lo menos alguien pregunte esto. ¿Cómo se elige un juez? ¿Quiénes son? ¿Qué le preguntan? Digo, todavía no se llegó a los tópicos más álgidos, que es coparticipación, que también lo mencionó el presidente en la cadena nacional. Otra vez puso el foco en la coparticipación en la cadena nacional. Y va a ser el tema que viene. Es el tema que viene. Es el fallo pendiente de la Corte, claro. Y tampoco todavía se llegó al tema Consejo de la Magistratura. Claro. Que es lo que hablaba recién el diputado Alderete. Pero, ¿viste? Empiezan a aparecer nombres y dices, che, este nombre me suena, ¿de dónde salió? O después, el día de mañana, vas a ir a las urnas y vas a escuchar nombres y vas a decir, ya sé quién es este, porque muchos de los personajes estos de la justicia, del Congreso, después son los que están en las listas. Claro. Vienen de ahí, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, la trayectoria de los actuales jueces de la Corte fue como muchos, como puestos políticos. Bueno, de hecho, Rosati fue intendente de la ciudad de Santa Fe. La década entre el 95 y el 99, creo, aproximadamente. Lo que no tengo claro, por ahí, Jessica, vos lo sabés, pero si el reglamento de la Comisión de Juicio Político prevé que si viene uno de los jueces de la Corte a testimoniar, pueda pedir que sea cerrado o no. Que sea... No, en el caso de los quienes son, porque los jueces son los que están siendo investigados, ¿no? Claro. Entonces, ellos tienen la posibilidad de participar, si ellos quieren, para dar como un derecho a réplica en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que es quien acusa, quien hace el desarrollo de la investigación y finalmente evalúa si acusa o no a los jueces. Pero el momento donde es obligatorio que los jueces comparezcan es cuando llega el momento del Senado, que el Senado es quien termina de definir esa acusación. Y ahí sí es a puertas cerradas. Ahí, claro, ahí creo que puede ser puertas cerradas. Claro. No sé si, bueno, porque ahora también eso, vos decías, en los 90 era todo a puertas cerradas, ahora todo es muy televisado, o sea, tenemos canales de YouTube donde se puede ver todo, hay que ver, pero sí, puede ser que en el caso del Senado, no vi el reglamento de cómo se desarrolla el Senado, pero en diputados pueden venir o no, y va a ser en las mismas condiciones que todos. Claro. No, digo, esto que yo planteo no es un tema menor, me parece es un avance en términos institucionales, dar más transparencia, mostrar en vivo directamente este debate. Habla también de un país, por lo menos, que una democracia más transparente en este aspecto, por lo menos, ¿no? Sí, para mí también, completamente. Digamos, incluso que haya una comisión de juicio político que si tiene una sospecha, todos podemos después tener nuestras propias interpretaciones, pero si tiene una sospecha respecto al funcionamiento de la justicia o sobre algunas personas que integran la justicia, bueno, este es el camino. Claro. No sabemos si eso va a terminar necesariamente en algo o si efectivamente esto que se investiga constituye una causa de presunto mal desempeño de las funciones. Pero solamente al escuchar algunas cosas que pasan con la obra social, una de las obras sociales digamos, más millonarias del país, solamente con escuchar algunos detalles uno dice, bueno, bien no funcionan. Sí, aparte recordemos que la obra social tiene una particularidad que, a diferencia de todo el resto de las obras sociales que existen en el país, no se rige por las normas que aplican para las demás. Es como que cualquier prepago, obra social, todo tiene que, depende, digamos, de controles de la Superintendencia de Salud. Bueno, en el caso de la obra social del Poder Judicial, no hay nadie que lo controle, tiene un estatuto propio sobre el cual deciden los propios jueces de la Corte. Es decir, que es una obra social que está como por fuera del marco normativo general y quienes deciden sobre cómo poner, a qué directorio poner, cambiar los estatutos, etcétera, son los propios jueces de la Corte, mediante sus clásicas acordadas, como se conoce. Claro. Bueno, en fin, vamos a seguir ahora en un ratito repasando la declaración de Marchi. Y también vamos a saber cómo continúa esto, si es que antes hay una sesión, porque tal vez así está esquematizada la semana que viene, que es sesión especial y al otro día comisión de juicio político, y cómo se van a incorporar estos temas de la suspensión de las elecciones, si se van a tocar o no se van a tocar ahí, o si se van a citar nuevas personas vinculadas a eso.
Pero creo que se tiene que formalizar como en un expediente más, ¿o no? Claro, tienen que hacer una presentación, Claro. ingresarlo a la Cámara de Diputados como un proyecto de ley, como todos los demás que fueron presentados en su momento y que conformaron las causales aprobadas para desarrollar la investigación en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a hablar ahora de un temón, porque es algo que, digamos, nos atraviesa la vida a todos, porque hoy estamos muy digitalizados y virtualizados y muchas de nuestras cuestiones las hacemos a través de distintas aplicaciones. Compras, viajes, mudanzas, etcétera. Casi todo está a través de transferencias, aplicaciones y personas que trabajan físicamente detrás de esas aplicaciones, no solamente el robot de miércoles del banco que tengo yo, que es una porquería, que le mando un saludo, que me encantaría insultar a ese robot, pero no me aparece la opción de insultarme, pero es una porquería. Pero bueno, no importa. Dejando de lado el temita del banco y del robot, contanos qué dice este proyecto. Bueno, Meli, este proyecto de ley apunta básicamente a lo que son aplicaciones para el transporte de mercadería, básicamente, ¿no? Estamos hablando cuando pedís una pizza, comida, cuando pedís un producto, ropa, lo que sea, claro, ¿no? Bueno, la mensajería. Claro, la idea es un poco ordenar, regularizar todo este universo de apps que hay dando vueltas por las redes y establecerlos en un registro nacional único y obligatorio para trabajadores y trabajadoras de plataformas en aplicaciones. ¿Qué se busca conceptualmente con esto? Bueno, lo que se busca es que haya mucha menos gente, obviamente, en negro, porque hoy, recordemos, muchos de estos trabajadores están en la economía informal, más allá de que uno pueda mandar por app y pagar de manera formal. Muchos de estos trabajadores que están atados a estos mecanismos tecnológicos hoy están trabajando en la economía informal. La idea es que al armarse este registro, de alguna forma obligás a las empresas a regularizar su situación también, ¿no? Igual, Martín, muchos que también están inscriptos, como los obligan las empresas, las más conocidas, a pagar su propio monotributo. O sea, bueno, es el trabajador el que paga su propio monotributo. Exacto, para poder... eso es todo un debate también, ¿no? Que se viene, en algún momento se va a dar. Pero bueno, acá se busca crear un registro nacional único y obligatorio como para muchos, ¿no? Otras áreas. Sí, sucede en muchos rubros. Digo, para las plataformas en las apps, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad. Es decir, este registro va a estar controlado, regido y monitoreado por el Ministerio de Trabajo. La autoridad de aplicación a los efectos de esta ley, bueno, es el Ministerio de Trabajo, como decíamos. Si vamos a la siguiente placa. Eso es muy importante porque no solo para cubrir entre eventuales situaciones de accidentes de trabajo, porque obviamente estos trabajadores no tienen ningún tipo de cobertura y están todo el día en la calle, ya pasó, que lamentablemente pierdan la vida o sean gravemente heridos en hechos de tránsito, sino también porque se llega a dar alguna situación de inseguridad o de lo que fuere con estas personas. Y es útil saber quién es esa persona que tiene además acceso a tus datos más privados. Sí, porque el repartidor, ahora no sé si ustedes, yo soy, bueno, nada, como todos, o sea, uso el servicio de mensajería, por ejemplo, de Mercado Libre. Claro. Ahora la moda es que a veces ni te tocan el timbre y te llaman por teléfono. Estoy acá, estoy abajo de tu casa, no, claro. Porque, pero me tocaste el timbre, no, entonces ya tienen acceso a tu teléfono celular, tienen acceso a tus datos personales porque ellos después incluso a veces te los piden para completar la entrega, es decir, recibió fulano de tal con tal documento y no sé qué. Pero vos no sabés quién es esa persona. Totalmente. Y si tenés un problema, y si esa persona, además de entregarte el pedido, qué sé yo, te comete algún delito, sí. ¿Cómo identificas? Me da la impresión que el proyecto de ley lo que apunta es a atender los dos costados, ¿no? Sí. Lo que vos decís desde el consumidor de estas aplicaciones, qué posibilidades tiene de acceder a quienes entran a tu casa o que van a tu casa a entregarte un determinado producto. Y estar identificados. Y por otro lado también a los empleadores de esas empresas, porque en esto hay mucho también
trabajador inmigrante. Exacto, sí. La gran mayoría, sí. Muchísimo trabajador inmigrante, ilegales, que se aprovechan de esa situación en la que están los empleadores y bueno, y se genera un submundo del trabajo informal, ¿no? Pero yo siempre pienso una cosa muy chiquitita, ¿no? El repartidor viene hasta tu casa, vos justo estás bajando y en esa situación se desmaya y se rompe la cabeza. ¿Quién se hace cargo? Claro. ¿Qué pasa con eso? Está bien, es tremendista, hija de abogados, ¿no? O sea, es tremendista mi secuencia, pero puede pasar. Hay un limbo legal, me parece. O entran a robar justo en esa circunstancia y la policía sabe que estaba yo y quién es él. Claro. O ella, porque también hay muchas mujeres que eventualmente pueda salir de testigo o se pueda, no sé, o es víctima él también o ella también de una situación de un tercero. Sí, claro. Se sube un auto a la vereda y nos atropella a los dos. Totalmente. Bueno, para eso está un gustó poco mi novela, pero esta idea puede del registro único, donde lo que se busca en la SAP, que tendrá por objetivo la sistematización, monitoreo y seguimiento de la información de las personas jurídicas empleadoras. Con esto, por lo menos acá tenés una herramienta legal como para decir, bueno, a ver, voy a buscar en el registro único que está en el Ministerio de Trabajo quién es el empleador de esta persona que vino a casa, o esta persona que me da trabajo. Claro, es de alguna manera, ¿no, Martín? Ir un poco contra la forma en la que se presentan, ¿no? Estas aplicaciones, claro, que siempre fue decir, bueno, esto es trabajo colaborativo, vos sos tu propio jefe, porque vos decidís tus horarios. Por eso, o sea, la forma de contratación vía monotributo y todo refuerza esa idea. Claro. De alguna manera, me parece que el espíritu del proyecto pone un poco en cuestión ese discurso, ¿no? Porque hay un empleador atrás. Y hay un empleador, hay alguien detrás. Porque en general estas personas tienen que haber entrado a por ejemplo, las plataformas, las de comidas, tienen que ellos también tener replicada esa plataforma, pero en un caso de repartidor. O sea, eso que vos tenés como usuario, me imagino que ellos lo tienen como en una columna que es de trabajador y les aparece como cualquier aplicación. Melina pidió una hamburguesa. Claro. Sí. Y si él está cerca de una hamburguesería, le aparece que Melina pide una hamburguesa. O sea, debe tener replicada la plataforma con un algoritmo distinto, por así decirte. Sí, totalmente, pero no hay... Pero entonces, para eso esa persona tiene que estar registrada en Pedido Ya o en Rappi. Sí, está registrada, pero en el sector privado. No hay un órgano controlador. No, claro, por supuesto. Claro. Exacto. Yo qué sé si Rappi pide antecedentes penales de sus repartidores. Claro, por eso digo, otro de los temas que plantea este proyecto de ley, que además de los trabajadores y trabajadoras contemplados en el artículo 5 de este proyecto, que se desempeñen en las actividades reconocidas en el artículo 4, para la formulación e implementación de políticas públicas para el sector por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, claro, que estén incluidos, qué sé yo, cuando fue lo del IFE o cuando hay determinadas políticas públicas, estos trabajadores están excluidos totalmente, ¿no? Totalmente. Quedan afuera. Tremendo. Bien. ¿Y qué dice el artículo 4? Bueno, entiéndase que deben registrarse las actividades que comprendan a todas aquellas diligencias, transporte, entregas y o retiro de sustancias alimenticias y o elementos varios, acá entran productos de todo tipo, ropa, lo que sea, hacia terceros realizadas en bicicleta rodada, motovehículo y automóvil. Bueno, me parece que es un proyecto interesante. Hay una placa más, sí, el artículo 5. Pasa que en general todos los registros, tienen como esta cosa de... Digamos, la contracara del registro es como el temor a que sean estigmatizados y qué se hace con esos datos y para qué se usan. ¿Quién decís que puede tener el temor? ¿Los trabajadores? Sí. Es probable, pero... Sí, porque hay como todo un manto de sospecha respecto de cómo se ejecuta ese registro y para qué se usa. Y lo que pasa es que hay también todo un limbo, ¿no? ¿Qué se pide para ingresar a ese registro? Se supone que los días de lluvia le pagan más, ¿no? No todos los empleadores le pagan más.
se supone que los días feriados le pagan el doble, como cualquier trabajo registrado. No, y porque además es una No sé situación si se cumple absolutamente todo eso, ¿no? injusta si yo como tengo un local de empanadas y a mí me cobra, la aplicación me cobra... ¿Qué te cobra? Me cobra para Claro, poder supuesto. tener la mensajería. Entonces, si yo estoy haciendo una inversión para poder tener gente en la puerta de mi local para poder sacar pedidos... bueno, en algunos casos lo pagás vos y lo pago yo que pido la comida. En todos los casos. Claro, por eso digo, entonces si vos estás de alguna forma pagando por esa aplicación, deberías tener cierto control, digamos. Para mí saber, no sé, mínimo... ahora no me acuerdo de memoria, pero cuando vos te pedís un auto, un remis de estos, te dice, te viene a buscar fulano de tal. Sí. Yo supongo que con esos datos, si vos tenés un problema, eventualmente vos podés saber, bueno, a ver, fulano de tal, dónde vive, quién es, qué nacionalidad tiene. Ahora, si tenés un problema con alguien que te trae algo a tu casa, claro, no tenés forma de... A mí me pasó una cosa muy chiquitita, te la cuento, que es un limbo. Tuve un inconveniente con un repartidor. Una vez que el repartidor ya se fue, tuve un inconveniente, entonces quiero identificar quién es, porque es una situación que a mí me incomodó. Claro. Entonces llamo al local de empanadas y digo, mira, soy fulana de tal, te pedí una empanada, pero te la pedí por, no me acuerdo si Rappi o Pedido Ya, y no sé quién es la persona que me vino a traer las empanadas. Me dicen, nosotros tampoco. ¿Y cómo que ustedes no? O sea, Claro. ustedes tienen que poder cruzar esa información. No lo saben. ¿Y de dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo se identifica esa persona? Claro. Bueno, porque, insistí, te imaginás, sí se identificó esa persona y eventualmente después me comunicaron que, bueno, ese local no tenía más esa persona puesta para ese fin. Pero es una situación muy difícil. Sí, es muy difícil también como consumidor porque tenés una impotencia de no saber qué es lo que pasa del otro lado, ¿verdad? Sí, y al revés, esa persona, si él es víctima o ella es víctima de... Al revés, Claro. ¿entendés? Sí, sí, claro. Bueno, No tiene ningún amparo de nada. Claro, sí, sobre todo creo que lo más importante es el tema de la RT, ¿no? Exacto. Porque Bueno, ni hablar. justamente están pedaleando todo el día o en la moto. Con lluvia. Y bueno, he escuchado muchas veces los reclamos de los propios trabajadoras que están en estas apps que reclaman porque ven que después incluso las empresas, esas grandes marcas que funcionan en muchos países, todo, no quieren hacerse cargo de absolutamente nada. No pero a mí me parece que nada esto... cuando fallece una persona, por ejemplo. En el caso concreto. Que este proyecto de ley es un paso previo a eso. Sí, para mí también. Claro, es para una- poder identificar claro, el universo. Claro, una vez que vos registrás todo el universo, después podés decir, bueno, señores, estas personas trabajan para tal app o lo que sea, deberían tenerlas registradas, pagarle obra social o lo que sea, ¿no? Claro. Me parece que es un primer paso. Bueno, para ir avanzando y ya terminando, lo que plantea el artículo 6º es que este registro, las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras, titulares y o plataformas de app tienen la obligación de inscribir a sus trabajadores o trabajadoras, así como los vehículos, ¿no? También. Es un proyecto de la diputada del Frente de Todos, Rosa Martínez, que han ya firmado y adherido varios diputados. Así que me parece que es una iniciativa interesante que da para... estos son los temas también que hacen a la gente, ¿no? Al interés de la gente, y me parece que deben ser debatidos y puestos sobre la mesa aquí en el Congreso. De lo que hablábamos hoy, Meli. ¿Cuáles son los proyectos, bueno, más pesados, menos pesados? Bueno, este es un proyecto importante, ¿no? Muy importante. Que aparte comprende un universo muy grande de personas. Totalmente, claro. Pensá en todo el país, la cantidad de gente que está ahí. En todo el país. Claro. Exactamente, sí. Y que tristemente ha habido muchos hechos de tránsito con estos repartidores a donde perdieron la vida, y ahí una vez más uno se pregunta, che, ¿están a la buena de Dios? O sea, laburan
1000 horas, porque laburan 1000 horas, porque los veces sí están con la bici dándole. Claro. Laburan 1000 horas y es una situación de mucha desprotección. Sí, en cualquier horario, días de lluvia, o sea, esto también es medio terrible, como el incentivo, bueno, si llueve te pagamos más, es como en las peores condiciones, muchos chicos que salen con la bicicleta, en plena lluvia, frío, todo, bueno, sí. Y le ponen ese incentivo. Sí, que una motomensajería de una empresa que tiene un sueldo, que está registrado, los días de lluvia o si a partir de las horas de nocturnidad y qué sé yo, cobran más, tienen mayores protecciones, claro. Si les pasa algo por lluvia o por tormenta, el seguro responde de otra forma. Estos pibes, claro. Sí, digo que es como, si bien está bien, por supuesto, que le paguen más cuando se trata de feriados u otras condiciones, obvio. Pero que es un poco, no sé qué palabra poner, no sé si un poco perverso también, ¿no? Porque es hacer un esfuerzo y una autoexigencia, claro. Quizás para poder llegar a un sueldo y, bueno, hacerlo en días donde es muy adverso también para estar tan desprotegidos, o sea, en una bicicleta o en una moto. Totalmente, cierto. Bueno, vamos a contarles, porque en el programa Todo Cultura estuvieron nuestros compañeros entrevistando a Federico Sarmelo, que es una persona con la que hemos hablado muchísimo, porque forma parte de el Observatorio de las Familias y las Juventudes de la Cámara de Diputados, coordina distintas actividades y además, por supuesto, tiene incidencia directa en leyes muy importantes como es Ley Micaela y también como es la Ley Lucio. Sobre estas cosas estuvo conversando en el programa Todo Cultura. Justamente el uso responsable de las nuevas tecnologías fue uno de los primeros temas que empezamos a trabajar con el observatorio, un poco porque, bueno, las juventudes están mucho en las redes, pero también porque el tema de la pandemia claramente potenció no solamente que de un día para otro tengamos que acostumbrarnos a utilizar mucho más las redes, sino también porque así como los vínculos, el estudio y el trabajo se fue a las redes, los delitos también. Sí. Y entonces desde el observatorio empezamos a recibir un montón de escritos, cartas, solicitudes de ONGs, colectivos juveniles y demás, donde nos manifestaban justamente eso, y a partir de ahí hemos hecho grandes vinculaciones, como con Mamás en Línea, que es una ONG que trabaja con hijos e hijas víctimas del delito de grooming, por ejemplo, y empezamos a realizar un montón de charlas. Bueno, una de las últimas fue la que realizamos en la Feria del Libro, en donde justamente hablamos de ciudadanía digital, porque claramente cada vez más desde temprana edad hacemos todo desde la virtualidad. Sí. ¿No? El ataque puede venir a partir de una notificación del teléfono. Es decir, una publicación donde fueron etiquetadas con un meme, con algún agravio violento virtual, algún acto de ciberbullying, entonces le llega una notificación que puede suceder a cualquier hora, a cualquier momento. Por eso decimos que incluso el daño es mucho más grave, muchas más personas lo ven, porque lo ven los seguidores de ese chico, de esa chica, pero acá existe un problema que, como siempre decimos, que es que el bullying solamente puede existir si hay ojos de adultos que lo permiten. En una escuela, en un recreo, lo permiten los docentes o los directivos que no intervienen y no se meten. Ahora, en la virtualidad intervenimos todos y todas. Por lo cual, cada uno se tiene que hacer también responsable como adulto y adulta de si vemos que nuestro hijo, nuestra hija, hermano, hermanito, que sea, es víctima o está realizando un acto de ciberbullying, intervenir y cortar esa violencia y no pensar que el bullying es algo normal ni bajarle el precio diciendo que es algo de chicos. Claro. Es algo de grande porque los grandes lo permitimos. Bueno, interesante ahí lo que decía Federico Sarmelo con nuestra compañera Amanda Alma en este programa que se llama Todo Cultura. Y también está bueno porque le vamos poniendo cara a aquellas instituciones que trabajan dentro de la Cámara de Diputados y direcciones también, que siempre decimos, esta es una ciudad gigante donde no están solamente diputados y asesores, sino que hay un montón de personas trabajando y hacen y generan conciencia sobre este tipo de temas. Jessy, ¿vamos a hablar de juicio político? Ahora sí, vamos a hablar, que estabas tan ansiosa por ver, a ver las novedades que nos dejó porque la ese última... martes me la perdí, así que reconstruíme todo. Lo más importante, Meli, de este martes fue el nuevo testimonio de Héctor Marchi. Estamos hablando de que la 4ª audiencia testimonial sobre el tema obra social. ¿Sí? O sea, hubo otras audiencias testimoniales, sobre todo por el caso del fallo del 2x1. Bueno, esta fue la 4ª sobre esta temática. Y ahora vamos a repasar un poco quién es Héctor Marchi, que ya había ido hace unas 2 semanas.
y volvió a participar, fue convocado nuevamente, porque justamente la vez que había ido presentó un montón de informes, de los informes que él había hecho, había estado a cargo de varios informes sobre el funcionamiento de la obra social, eran miles y miles de páginas, entonces los diputados y las diputadas solicitaron poder leer toda esa información y volver a convocarlo para hacerle preguntas sobre todas esas pruebas que había acercado el ex administrador de la Corte Suprema. También estuvieron dando su testimonio Martina Forns, que es una jueza federal, porque justamente su esposo falleció en el medio de la pandemia y bueno, y contó, por supuesto, todo lo que tuvo que atravesar en la obra. ¿Qué le pasó? O sea, estaba internado en una clínica, le dijeron se tiene que ir de acá porque tiene que ir a una terapia intensiva, no lo ayudaron a buscar. ¿También era un personal de la justicia? Sí, y, no juez, pero trabajaba también dentro del ámbito. Se lo tuvo que trasladar, no lo ayudaron en nada. Bueno, por una cuestión de desidia, de todo cómo trataron el tema en la obra social, bueno, falleció, una situación muy triste, pero pudo contar, digamos, cómo fue el manejo de la obra social justamente en plena pandemia, en parte. Pero ahí, ayúdame a entender una cosa, los dos, ¿no? Pero Jessy, vos que sos como nuestra juicio político especialística. ¿Qué tendría que ver lo que esta pobre mujer, que igual no declara en calidad de magistrada, sino en calidad de afiliada de la obra social, que ella, pobre, contó esa situación espantosa, ojalá que nadie nunca tenga que estar en una situación similar como ella y su esposo, con Maqueda? Puntualmente, como mal desempeño en sus funciones. Quiero entender. Tiene que ver con la obra social porque justamente todas las irregularidades que se están investigando, todo lo que venimos viendo, bueno, no había estados contables, no había presupuestos, fallaban los sistemas, no se sabe el registro de los medicamentos, bueno, todas las irregularidades sobre el funcionamiento tiene consecuencias concretas directas en la vida y en la salud de las personas, en los más de 100.000 afiliados. Entonces, de alguna manera intentan, de hecho fueron otros afectados también, o sea, afiliados de la obra social, para explicar otras, o sea, contar su testimonio por distintas situaciones de malos manejos, o sea, porque es la irregularidad de los fondos todo y la consecuencia se ve ahí. Tengo una sensación que no sé si la voy a poder explicar bien. Cuando en una de las causas penales a Cristina Fernández de Kirchner la responsabilizan de liderar una presunta asociación ilícita mediante la cual, bueno, se favorecía determinada obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ella dijo que ella como máxima responsable del gobierno no podía estar, el principal argumento era que ella no podía estar al pendiente de cada uno de los detalles y que ella de ninguna manera lideraba una asociación ilícita, y que si se cometieron ilícitos o no se cometieron ilícitos o si hubo, no me acuerdo cuál de todas las causas era, pero estoy tratando de trazar el paralelismo con esto, ¿no? Porque estamos hablando también de una cuestión política acá. O sea, el principal argumento de ella y del kirchnerismo... De la Corte no tenía por qué, si vas al mismo paralelismo, para el kirchnerismo, estar al tanto de lo que estaba ocurriendo. Pero que estoy haciendo este paralelismo, porque el kirchnerismo, o sea, separó para Cristina Fernández de Kirchner respecto de una cuestión de una superestructura con un determinado criterio, porque obviamente respaldaron ese argumento, y dijo, no, la verdad, si se cometieron o no se cometieron irregularidades, que ningún gobierno está exento a que se cometan, de ninguna manera la máxima representante del gobierno es responsable directa, porque hay un montón de personas por debajo. Si para el kirchnerismo en ese momento fue válido ese argumento, ¿cómo puede ser válido que el esposo de una jueza se muera como el resultado de un montón de concatenaciones que hablan de una desorganización total de una obra social, entre otras cuestiones, con el máximo responsable de la obra social? Yo creo que ahí hay dos cuestiones. O sea, por un lado... No, es muy forzado lo que digo. O sea, lo entiendo, pero hay un primer problema, que es que los jueces, sobre todo en el caso, bueno, depende de qué periodo veamos, pero en el caso de Maqueda, por ejemplo, que es el que estuvo queda en la peor supervisión parado mientras estuvo Aldo Tonón, que es el que se ha negado a declarar y que llamaron a que testifique por la fuerza pública. Ahí el problema es que Tonón le llevaba todos los informes a Maqueda sobre todo. De hecho, el propio Marchi
explica en su testimonio que él hizo un montón de informes sobre distintos periodos explicando todas las irregularidades, diciéndole, mirá, se está perdiendo plata, mirá, hay problemas con el sistema informático, hay auditorías externas que también... Bueno, no se hizo nada. Claro. Todo eso llegaba a las manos de los jueces de la Corte. Claro. Y no, o sea... Che, esto está andando todo mal, por esto, por esto, por esto. Che, y también esto, y también esto, y no estás haciendo nada. Y como consecuencia, entre otras cosas, se está perdiendo un montón de dinero y se está brindando una mala atención. Por ejemplo, se murió una persona. Sí, entre muchos otros casos, problemas con prótesis, problemas con medicamentos. No, pero ¿qué sentido tiene? A ver, pregunto también desde la lógica de Meli, digo, un juez que se está ocupando de una causa judicial, de un tema X, de varias causas judiciales, ¿no? Estar atendiendo eso si hay un director de la obra social. Y pasa que hubo una acordada de los propios jueces de la Corte que modificaron el Estatuto de la Obra Social para ser ellos mismos los que, digamos, tengan que decidir sobre la obra social, fijar quién es el director, supervisar, o sea, ellos mismos fueron los que cambiaron el Estatuto. Hay una acordada, está en uno de los pedidos de juicio político, con todos los textuales de las acordadas que ellos mismos elaboraron y que los pone en la mira por ellos fijarse su propia ley, de alguna manera. Claro. Bueno, ahí estaría la respuesta. Sí, se entiende, se entiende. O sea, entonces, yo entiendo lo que vos decís, Meli, pero no es exactamente igual el caso de la obra social y los jueces de la Corte. Me imagino, aparte estoy diciendo algo que no es un... No, pero por la información que recibían, o sea, eran plenamente conscientes. Yo solamente me pongo a pensar en cualquier otra estructura muy compleja, como es organizar un poder, ¿no? Es como, a ver... trazando paralelismos, tenés el gerente general de una empresa, pero de una empresa gigante, una multinacional, de una empresa de alimentos. Y una persona se termina comiendo una galletita que la pusieron en la góndola un día, pero la vendieron 3 meses después. O sea, el dueño de esa empresa de galletitas, ¿qué responsabilidad puede tener sobre la muerte de la persona que, pobrecita, se comió una galleta vencida? Eso es lo que yo pienso. Yo estoy siendo... re burda con el ejemplo que estoy poniendo, pero estoy tratando de entender por qué se suma este expediente a la par de que la Corte Suprema haya decidido cosas como el 2x1. ¿Me entendés? Claro. O sea, ahí sí te digo, yo creo que a ver, acá en flaco, este caso, vos, Ahí o sea, sí hay claro. una decisión judicial concreta. Claro, o lo de las elecciones, si querés, no sé, opinable o no, todo es opinable, porque son, en definitiva, lo que no podés hacer es opinar sobre las decisiones que ellos mismos tuvieron sobre algunas cosas. Eso no puede ser causal de juicio político. Acá ya es una opinión personal, creo que en el y perdón, no te estoy buscando poner en un brete, ni mucho menos. No, como para nada, pero creo que de las distintas causales que hay en el juicio político, lo que tiene que ver con los fallos, coparticipación, el 2x1, lo que dice la oposición es no se pueden cuestionar el contenido de los fallos. Entonces ahí hay un debate, que hay distintas posiciones, uno puede tener una u otra. En este caso es distinto, porque lo hay explicaste muy bien, porque cuestiones que hacen administración de fondos. Hay una causa judicial. También que está investigando el mismo tema, porque hay trabajadores, sindicatos que han denunciado en la justicia y se está desarrollando esa misma investigación. Y bueno, hay distintas pruebas que tiene que ver con... O sea, acá no hay ninguna interpretación de un fallo. O sea, tiene que ver con un manejo que tienen los jueces de la Corte en un área sensible. Y esto que va a decir es horrible, pero que también todos sabemos que sucede. Imagínate si se muere el marido de una jueza federal, porque el tipo... Perdón, porque es horrible como me expresé. Porque al marido lo sacaron de un lugar, lo pusieron en el otro, lo mandaron para acá, no sé qué, lo desatendieron y es el marido de una jueza. Con el poder que tiene un juez en este país. Imagínense lo que pasa con otras personas que integran también esta obra social, que son afiliados también de esta obra social, que por ahí no tienen el poder de fuego que tiene un juez federal. Totalmente. O un diputado que fue juez. O un senador. Totalmente, sí, es muy desigual. Es muy desigual y está bien colocado este testimonio. Claro. No, porque y además ella también, es víctima, pero es víctima con power, no es una víctima cualquiera. Sí, que tenía poder de decir, o sea, sos jueza federal para levantar un teléfono. Obvio, pero obvio, para hacer una demanda por abandono de persona, o sea, en un minuto. Sí, totalmente. Con un teléfono. Así es, bueno, y después el otro testigo que estuvo es Nicolás Jacinto Serafini, que es un contador público, que era quien tenía que estar encargado de
firmar los balances que muchos, bueno, explicaban que no tenían ni siquiera la firma ni la certificación del Consejo de Ciencias Económicas. Pero vamos a ir a la siguiente placa porque vamos a ver específicamente algunas de las declaraciones que aportó Marchi. Primero, repasar quién es. Fue administrador general de la Corte desde 2008 hasta fines de abril de este año. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir administrador general? La caja de la Corte. Manejaba lo que tenía que ver con contratos, fondos, cuentas bancarias. De la Corte, no de la obra social, de la Corte. De la Corte, claro. O sea, power, sí, dinero de todo. De toda la Corte, desde el 2008 en adelante. Y él fue apartado de su cargo por Rosati, Rosenkrantz y Maqueda en el momento en que la Comisión de Juicio Político solicita los informes que había elaborado Marchi sobre la obra social, solicita que se envíen a la Comisión de Juicio Político como prueba. Y ahí Marchi les entrega toda esa información a los jueces, esto es para llevar a la Comisión de Juicio Político. Bueno, en ese contexto lo separan del cargo, ¿sí? Vamos a la siguiente placa. No lo echan, pero deja de ser el administrador lo mandan general. a un puesto menor, o sea, sí, como mandar a Siberia, claro. Me están soplando por acá. Él, como administrador general de la Corte, tuvo a cargo la supervisión de la obra social entre septiembre del 2021 y noviembre del 2022. Esto es por una decisión de los jueces, que dijeron, bueno, supervisa también este área porque necesitamos emprolijar algo de todo esto. Marchi es cercano a Ricardo Lorenzetti, por eso Lorenzetti es el único de los jueces que no firma, o sea, hace una disidencia cuando lo removieron del cargo. Y a quien viene apuntando especialmente Marchi por todas las irregularidades en la obra social es a Maqueda entre 2008 y agosto del 2021, donde hay un mail, porque Maqueda nunca quiso en realidad que quede en un papel que él estaba supervisando la Corte. Había sido medio un acuerdo de palabra entre ellos, pero después apareció un mail que creo que fue Lorenzetti un poco el que lo difunde, donde Maqueda dice, yo a partir de esta fecha quiero deslindarme de esta responsabilidad de administrar, de supervisar la Corte, entonces ahí ya quedó asentado que Maqueda estaba al frente de esa supervisión. Claro, eso es para responder a lo que decía recién Martín. Claro, y Rosati está a cargo de la supervisión desde diciembre del 2022. Entonces, Marchi apunta especialmente a ellos dos, a Maqueda por un periodo y a Rosati por otro periodo, que es los últimos meses. Sí. Él, ¿qué dijo el otro día en la Comisión de Juicio Político? Dijo que a él lo apartan del cargo porque me negué a encubrir al doctor Altave y al señor Silvio Robles. El doctor Altave, para aclarar, es el nuevo titular del directorio de la obra social que fue puesto por Rosati, ¿sí? Por el presidente de la Corte Suprema. ¿Y de dónde sale Altave? Ya tenía experiencia, creo que era funcionario ya dentro del Poder Judicial, cercano a Rosati, bueno, les deciden ponerlo como titular del directorio. Es el que reemplaza a Tonón, digamos, una vez que lo sacan a él. Y lo que dijo también es que después del informe número 4 sobre una de las auditorías que él hizo sobre las irregularidades de la obra social, Rosati me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Altave, yo me iba primero. Además me pidió destruir parte del legajo del doctor Altave, donde Rosati lo proponía, pero yo me negué rotundamente. Esto, digo, es una acusación que hay que tener en cuenta, importante, porque lo que explica Marchi es que de alguna manera Rosati le dice, bueno, yo que quería eliminar el legajo de Altave para que no haya constancia de que fue Rosati quien lo propuso para ocupar ese cargo en la obra social, que es el de más alto rango en el directorio. Entonces, bueno, aquí un poco muestra las amenazas la que venía denunciando y también un pedido de un juez de la Corte Suprema de eliminar de alguna manera una prueba donde él quedaba involucrado. También, ¿qué aportó? Dijo que la obra social perdió por lo menos más de 2.700 millones con Altave y él dijo, yo cumplí en informarlo 2 veces al presidente de la Corte y Rosati no hizo nada. Esto es un poco lo que les decía, también en este caso él informó del problema, se está perdiendo plata y negligencia, etcétera, por 6-7 meses y bueno, no hubo reacción por parte de, en este caso, Rosati. Y aportó el dato y tiró, digamos, como alguna sospecha, ¿no? O sea, sobre los montos de dinero que maneja la Corte y la obra social. Dijo que reservas de 150.000 millones en la Corte y 80.000 millones en la obra social son atractivos para cualquier grupo.
sin contabilidad integrada y con informalidad, la corrupción está asegurada. Fueron las palabras de Marchi en relación a toda la, o sea, porque cuando dice informalidad y contabilidad y sin contabilidad integrada, se refiere justamente a la obra social, ¿no? Y vemos, son números importantes, ¿no? Que manejan, o sea, un presupuesto tremendo. Es que pensá que la Corte y el Poder Judicial. Claro, de los sueldos de los tres poderes, los sueldos del Poder Judicial son, o sea, para los empleados del Poder Judicial son sueldos buenos para altos, para arriba. Son de los más altos, por eso también muchos dicen, bueno, es la obra social que tiene más altos ingresos porque los sueldos, al ser tan altos, el porcentaje que se descuenta del sueldo es siempre el mismo. Respecto del sueldo total, obviamente tiene cómo llenarse las arcas. Me parece algo que está dicho, que todos tenemos esa sensación. A ver, si vos entras a laburar a un lugar donde ves que no hay una sola factura, que no hay un solo control, que todo es se compraron 2 millones de medicamentos, pero no sabemos dónde están. Sobraron 8, pero nadie sabe dónde se guardaron. ¿Quién tiene la llave de la caja registradora? No sé, la tiene Martín. Martín, ¿la tenés vos? No la tengo yo. A ver, espera un segundo. No sé ni idea. Pero no pusiste en un mail que se la dabas a Pepito. No lo puse en un mail que se la daba a Pepito. No había ningún control ni de egresos, ingresos, pero de lo más básico no había un control. O sea, remedios, obra social, no hay un control, no hay un arqueo, no hay una auditoría. ¿Y cuántos eran los medicamentos que nos han... 80.000 eran? No me acuerdo. Estaban como ahí en un limbo, en un capítulo de Lost. Supuestamente debería haber o una auditoría o la misma SIGEN, ¿no? Es que sí hubo auditorías. Hubo un montón. Externas, hubo auditorías externas y auditorías internas. Rompieron el papel de las auditorías o no las presentaron o las metieron en un cajón. Todos los testigos que fueron parte de elaborar esas auditorías participaron como testigos y dicen más o menos lo mismo. O sea, las irregularidades se mantuvieron a lo largo del tiempo. Entonces, eso es un poco lo que llama la atención. Bueno, está bien, pediste auditoría, pero ¿qué hiciste después si se mantuvo a lo largo del tiempo? Aparte, de nuevo, lo más paradójico es que es la obra social de un poder que es recontra burocrático. O sea, que si hay algo que entra y sale y que se firme y que se sella y que no sé qué, es el Poder Judicial. No, y además que es el poder que tiene que decidir pero ni hablar, es como que sobre malversación de fondos, o sea, pero ni hablar, es como decir, qué sé yo, que la obra social de los farmacéuticos no tenían para darles aspirinetas. Claro, es como eso lo que quiero decir. Sí, totalmente. Bueno, ni hablar de eso que decís vos también, obvio. O sea, sí. Claro. Y creo que acá después aparece una denuncia que es la primera vez que, o sea, no la había hecho en la anterior audiencia testimonial, Marchi, y dijo lo siguiente: quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos de Silvio Robles. Recordemos, Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Rosati. Es por orden de Silvio Robles, por orden de Rosati para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosati por un ex chofer de la Municipalidad de Santa Fe que declaró llevarle dinero todos los meses. Vamos a separar, vamos a ir por partes para explicar. O sea, lo que dice Marchi, esto es todo lo que, o sea, dijo Marchi generando sospechas. O sea, no es que aseguró, dijo, yo quiero denunciar que hay que, le dijo en un momento a los diputados y diputadas, hay que ver esos contratos en este periodo, el 2021-2022, y clarificar la situación. O sea, primero empezó, quiero denunciar, y después fue como más un pedido a los diputados de que fíjense acá. Les estaba diciendo, fíjense acá. El posible otorgamiento de contratos para... Ahí vamos a simplificarlo. Dale. Acá lo que hay es una causa, una denuncia contra Rosati en la Municipalidad de Santa Fe, donde hay una persona que dice, yo fui chofer de Rosati y le llevaba dinero todos los meses. Entonces, estuvo esa causa en curso. ¿Qué dijo Marchi? Es una causa que fue muy errática, hubo jueces recusados, no avanzó. Entonces, lo que está diciendo, volvamos un poco para atrás en lo anterior, lo que está diciendo es, Rosati estaba acusado de una causa, para intentar zafar de esa acusación, lo que hacía era dar contratos como prebenda, de alguna manera, para que esa causa no prospere. Claro, silenciar. Claro, exactamente. Contrato se refiere a, o sea, es una metodología que tiene la Corte para decir, bueno, un juzgado necesita más personal, te damos más personal, más contratos, son más fondos. Entonces, bueno, esta es
la denuncia de alguna manera, la sospecha que generó Marchi debería, ¿no? Es una denuncia muy fuerte. Anda a la justicia. Sí, claro, por un lado eso, y por otro lado debería sustentarla, porque claro, si no va a terminar siendo la palabra de él contra la de Rosati. Y por algo, él no es un hombre de justicia. No, pero es contador. Es contador. Sí. Bueno, pero trabaja en la justicia. Desde el 2008. Como administrador general, claro, conoces un pelito cómo son los mecanismos. Claro, no, y aparte esos contratos seguramente tenían que pasar por él, por eso conoce la información. Está diciendo, tiren del hilo por acá, le está diciendo a los diputados. Yo lo interpreté de esa manera, pasa que dijo, quiero denunciar esto. Y lo dijo en una comisión, que de nuevo lo que estábamos diciendo antes, se transmite abiertamente para toda la comunidad en directo, no tenés posibilidad de editar, de sacar, de poner nada. O sea, él denunció frente a la sociedad, no, salió en vivo. Sí, o sea, ante los diputados y ante la sociedad, que para él acá hay una cosa de contratos irregulares a cambio de favores. Así es. Bueno, vamos a repasar las últimas más rápido porque estamos terminando el programa. Vamos ya así a la siguiente. Entonces ahí lo que dijo sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias sobre esta causa y ver los contratos que se dieron a jueces durante el 2021 y el 2022 para dejar en claro esta situación. ¿Sí? Esta fue la interpelación que hizo la comisión para que se investigue. Y ahí dio más precisión incluso. Claro, dio los años, todo. ¿Y a quiénes? Jueces. Sí. Y dijo que, después vamos a ver ahora unas textuales, las últimas, sobre la decisión de la Corte de suspender elecciones en San Juan y Tucumán. Ya pasamos de Marchi para ver cuál fue la repercusión que tuvo, ¿sí? Primero, veíamos recién, estuvo Leopoldo Moró, que fue el primero que tomó la palabra, en el medio cortó como de alguna manera lo que se estaba discutiendo y dijo esto es un hecho institucional muy grave y que muestra que es una corte que tiene, no me acuerdo ahora las palabras exactas, pero que tiene intereses proscriptivos, algo de esas características, dijo. Después, López, de la coalición cívica de Juntos por el Cambio, dijo que las dos cautelares son totalmente consistentes con los precedentes de La Rioja y Río Negro en 2019 y de Santiago del Estero del 2013 para ya sentar una posición de que avalaban esos fallos de la Corte. Y el diputado Martínez del Frente de Todos dijo, me extrañó muchísimo la sincronización de la llegada de Marchi aquí a la comisión con la difusión de la noticia que fue inmediato. Es decir, apenas se sentó Marchi en la comisión, se conoció públicamente esta noticia de los fallos sobre las elecciones de Tucumán y San Juan. Así que veremos cómo sigue esta comisión, que todavía no tiene confirmado cuál va a ser el tema, si seguirá con obra social o si pasará directamente a coparticipación. Jessy, sos la especialista número 1 en juicio político, gracias, porque es como que te lo contó como una telenovela. A mí me atrapó por completo, lástima que se tiene que ver con la vida real, ¿no? O sea, y es muy triste, y es muy triste eso, sin duda. Bueno, gracias por haber estado ahí ustedes del otro lado, por haber elegido la pantalla de TV para no perderse nada de lo que sucede aquí en el Parlamento. Jessy, nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Y a vos también, Martín. Meli, lo mismo, a ustedes los veo mañana aquí a las 2 de la tarde, pero quédense porque ya llega el equipo de El Análisis. Chau. ¿Cómo le va? Esto es El Análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, es de mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. DTV, El Análisis, de lunes a viernes.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia.